Tribunal de Función de esta sesión, vista la causa rol 2678, Sociedades Legales Mineras, Agrícola Bauzá, impugnación de los artículos 7º de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y 15, inciso 4 del Código de Minería. Tiene la palabra el relator. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 23 de junio del año en curso, a Fojas 1, las Sociedades Legales Mineras Manto 7, individualizada Foja 1, deducen ante esta magistratura el requerimiento en aplicabilidad respecto de las normas indicadas en las partes en que respectivamente disponen que solo el dueño del suelo podrá permitir catar y cavar en terrenos arbolados o viñedos, o bien plantados de vides o árboles frutales. Ello en el marco de los autos sobre recurso de casación que se encuentran actualmente pendientes ante la Corte Suprema en recurso especial de reposición bajo el rol 9475-2014. Los preceptos impugnados en síntesis disponen, artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional del Código de Minería. Indica que todo concesionario minero tiene facultad de catar y cavar en las tierras de cualquier dominio dentro de los límites de extensión de su concesión. Esta facultad está sujeta a limitaciones y estas se establecerán siempre con el fin de precaver daños al dueño del suelo o proveer a fines de interés público y consistirán en la necesidad de obtener el permiso del dueño o de la autoridad en su caso. Sin embargo, y acá la parte impugnada, solo el dueño del suelo podrá permitir catar y cavar en casas o sus dependencias o en terrenos que contengan arbolados o viñedos. Por su parte, el artículo 15 del Código de Minería igualmente dispone que se podrá catar y cavar libremente en terrenos cualquiera sea su dueño. En los demás terrenos será necesario el permiso escrito del dueño y en caso de esta negativa o del funcionario pertinente, se podrá ocurrir al juez para que resuelva. Con todo, este es el inciso cuarto impugnado, con todo, tratándose de casa y sus dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales, solo el dueño podrá otorgar el permiso. La gestión judicial en que incide la acción interpuesta se inicia en mayo del 2007 cuando el requerente deduce demanda de ampliación de servidumbre minera de tránsito constituida judicialmente a su favor el año 2004 y en subsidio de constitución de servidumbres mineras, todo en contra de Agrícola Bauzá en su calidad de dueña del inmueble denominado Reserva Cora número 2 del proyecto de parcelación Los Molles. La demandada invocó en su defensa que los terrenos se encontraban plantados con nogales y que las sociedades mineras no contaban con la autorización previa de Agrícola Bauzá. La demanda fue acogida en lo principal por sentencia del tercer juzgado de letras de Ovalle, fijando la correspondiente indemnización. Luego la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la casación en la forma deducida por la demandada, revocando la sentencia de primer grado y rechazando las demandas principal y subsidiarias. Al efecto tomó como única consideración, indican las actoras, que el retazo de terreno correspondiente se encontraba plantado con árboles frutales a la época de la notificación de la demanda sin la autorización previa de la agrícola señalada en los términos prescritos precisamente en los dos preceptos impugnados. Luego las sociedades mineras requerentes dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, siendo declarado inadmisible el primero y rechazado el segundo por manifiesta falta de fundamento mediante resolución de 16 de junio de 2014, y ante ello las actoras interpusieron recurso especial de reposición, siendo este el estado actual de la gestión pendiente, suspendida también en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de este Tribunal Constitucional con fecha 1 de julio de 2014. Indican las sociedades que en la especie los preceptos cuestionados son aplicables y decisivos para la resolución del asunto. Pues bien, si bien sería un hecho discutido la existencia de plantaciones y la aptitud agrícola de los terrenos del demandado, de darse ello por establecido por el sentenciado, se deberá necesariamente rechazar la demanda por aplicación de los preceptos impugnados. Así precisamente lo falló la Corte de Apelaciones de La Serena, y igualmente por aplicación de dichas normas, la Corte Suprema rechazó la casación en el fondo en sede de admisibilidad. Señalan las requerentes que son titulares del proyecto minero Las Moyacas sobre explotación de cobre, en que ya han invertido 30 millones de dólares. Al efecto, son titulares de concesiones mineras al interior del predio de Agrícola Bauzá, que tiene más de 86.000 hectáreas, al tiempo que la solicitud de ampliación o el subsidio de constitución de servidumbre minera alcanzaría únicamente al 0,1% del inmueble. Luego, el conflicto constitucional que someten ante esta magistratura indican que, al respecto que tanto en abstracto como en la aplicación al caso concreto, los preceptos impugnados al establecer que en los predios arbolados existe un derecho a veto del dueño del suelo que no puede ser suplido ni por autoridad alguna ni por el juez, infringen el derecho de propiedad del concesionario minero, así como su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y la seguridad jurídica. Así, primero,
La aplicación de los preceptos impugnados infringe el derecho de propiedad del concesionario sobre su concesión minera, garantizado en el inciso 10º, léase noveno, el numeral 24 del artículo 19 constitucional, en relación con diversas normas de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras y del Código de Minería, que aseguran la facultad de usar, gozar y disponer de la concesión, así como que no se puede privar al titular de los atributos y facultades esenciales de su dominio sobre la misma. Parte de los derechos del concesionario que emanan de su dominio dentro del límite territorial de la concesión comprenden las facultades de catar y cavar, explorar y explotar y constituir o ampliar servidumbres necesarias al efecto. Por otro lado, el inciso 7º del numeral 24 del artículo 19 establece que la concesión minera obliga a su dueño a explotarla efectivamente para satisfacer el interés público que constitucionalmente justifica su otorgamiento. Luego, el inciso 7º de la misma disposición constitucional consigna que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración y explotación de las minas. En este sentido, las disposiciones del Código de Minería que alude consignan el derecho del concesionario a imponer servidumbres de ocupación y tránsito sobre el predio superficial y ampliarlas previa determinación de la indemnización pertinente. Luego, en relación con la facultad de catar y cavar del dueño de la concesión minera, existen terrenos de cateo libre, otros de cateo reglamentado, en que se requiere permiso del dueño y en caso de negativa puede ser suplido por la autoridad, y aquellos de cateo prohibido, como sería el caso de terrenos arbolados, en que únicamente el dueño puede autorizar el cateo. Este último evento, como ocurre en la especie, en este último evento la voluntad del dueño no puede ser suplida por el juez. Esta última regla, contenida en los preceptos cuestionados, es inconstitucional en abstracto, desde que la mera negativa unilateral del dueño del terreno superficial para catar y cavar produce la inviabilidad del ejercicio de la concesión legalmente obtenida, toda vez que el concesionario no podrá constituir servidumbre ni, en definitiva, explotar el yacimiento minero. Las normas legales cuestionadas priorizan el derecho del dueño del terreno arbolado, generando un derecho a veto que, en definitiva, impide la satisfacción del interés público constitucional que justifica el otorgamiento de la concesión, y se infringe la disposición de la Carta Fundamental que obliga a facilitar la explotación de las minas, debiendo tenerse presente que, habiendo el interés público aludido, esta debiera siempre primar por sobre el interés individual, asegurando como contrapartida a este último el derecho a la debida indemnización. Enfatizan las actoras que las normas cuestionadas derechamente privan al concesionario de su dominio, despojándolo de las facultades esenciales de uso y goce en forma arbitraria y en abierta contradicción a la disposición constitucional en comento. En los hechos, la negativa del dueño constituiría una verdadera expropiación sin indemnización. Igualmente, la aplicación al caso concreto de las normas cuestionadas implica que la mera negativa de Agrícola Bauzá obligaría al juez a rechazar la demanda de ampliación o constitución de servidumbres, privando a las sociedades de las facultades del dominio sobre la concesión. Segundo, la aplicación de los preceptos impugnados infringe el derecho del concesionario a desarrollar actividades económicas lícitas, respetando las normas legales que la regulen, garantizado en el artículo 19, número 21 de la Carta Fundamental. Lo anterior igualmente ocurre tanto en abstracto como en su aplicación al caso concreto. Así, las normas legales cuestionadas no regulan una actividad económica, sino que de plano permiten que ésta sea impedida por el solo veto del dueño del predio superficial, acarreando una prohibición absoluta de desarrollar la actividad minera en abierta infracción a la Carta Fundamental. En el caso concreto, la aplicación de estas normas trae aparejada que la negativa de Agrícola Bauzá impide absolutamente a las actoras desarrollar la actividad de explotación minera. Tercero, la aplicación de las normas cuestionadas infringe la seguridad jurídica y el contenido esencial de los derechos de propiedad y el derecho a ejercer actividades económicas, contrariando también, tanto en abstracto como en concreto, el texto del artículo 19, número 26 constitucional, que impide al legislador afectar el contenido esencial de los derechos o privar de su libre ejercicio. En el caso particular, el veto del dueño torna impracticable los derechos constitucionales del concesionario minero aludidos. Luego, la declaración de inaplicabilidad de dichas normas por esta magistratura es la única vía para permitir al juez del fondo prescindir de la autorización del dueño y así poder autorizar la ampliación o el subsidio a la constitución de las servidumbres mineras. La segunda sala de esta magistratura, por resolución de 1 de julio, escrita foja 62, acogió tramitación del requerimiento, confiriendo traslado a Agrícola Bauzá sobre la admisibilidad. Luego se decretó que vinieran las partes a alegar sobre el punto en la audiencia que se verificó el 29 de julio del año en curso. Luego, por resolución de 5 de agosto, a fojas 217, la sala declaró admisible la acción de autos. La causa fue pasada a pleno y la acción de inaplicabilidad fue puesta en conocimiento de los órganos constitucionales interesados, confiriéndoseles, al igual que a Agrícola Bauzá, un plazo de 20 días para formular observaciones sobre el fondo de la cuestión debatida.
Por presentación de 28 de agosto de 2014, foja 232, Agrícola Bauzá Sociedad Anónima formula dentro de plazos observaciones solicitando el total rechazo del requerimiento con costas por no concurrir en la especie ninguno de los vicios de inconstitucionalidad alegados por las actoras. Primero, en cuanto a la infracción del dominio del titular sobre su concesión minera, las requerentes pretenden un derecho a explotar las minas sin límites y plantean que las normas impugnadas conllevarían la privación del dominio y no una limitación. Sin embargo, la propiedad del concesionario no le otorga un derecho absoluto a explotar el yacimiento minero, sino que éste está sujeto a limitaciones autorizadas por la propia Carta Fundamental. Aducen las actoras que al no poder catar y cavar en los terrenos arbolados de Agrícola Bauzá, se les estaría privando su concesión. Al efecto, olvidan que el propio artículo 19, número 24, inciso segundo, sujeta a la propiedad las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, salvaguardando igualmente los derechos de terceros, así como otros bienes o intereses jurídicos en juego, actuando estos últimos como limitación a la propiedad. Y olvidan también que el inciso séptimo de la misma disposición constitucional en comento somete las concesiones mineras a las obligaciones fijadas en la respectiva ley orgánica constitucional. Luego el legislador legítimamente limita las facultades de catar y cavar por su potencialidad destructiva en los terrenos plantados, en el marco de limitaciones a la propiedad autorizadas, y dentro de otras, por ejemplo, se puede señalar la necesidad de obtener el permiso o la autoridad o del dueño del terreno para ejercer la explotación minera en protección de los derechos constitucionales igualmente válidos de este último. El permiso del dueño para catar y cavar en los terrenos arbolados no priva a la sociedad requerente de su dominio sobre la concesión, sino, como se dijo, la limita. Y además la concesión no habilita sin más a catar y cavar, sino que se requiere de una servidumbre previamente constituida de conformidad a la ley, ya que de la concesión no nace directamente la servidumbre o el derecho a catar y cavar en predios arbolados, sino solo el derecho a obtener estos últimos. Así, se puede poseer de una concesión minera, pero ello no ser suficiente para explotar y explorar, por no disponer del permiso previo del dueño para catar y cavar, como ocurre en la especie. Así, no pueden aducir las actoras una privación de derechos que no han detentado legalmente, ni invocar la pérdida de su concesión, pues pueden perfectamente usar, gozar y disponer libremente de aquellas concesiones legalmente constituidas. En este sentido, esta magistratura, en sentencia Rol 1284, razonó en términos que permiten concluir que el permiso del dueño en el caso de terrenos arbolados es una limitación constitucionalmente legítima y no una privación del dominio. Afirma Agrícola Bauzá que los preceptos impugnados tampoco infringen el inciso séptimo del numeral 24 del artículo 19 constitucional, en cuanto dicha disposición obliga al concesionario a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión. Los requirientes fundan su acción bajo el supuesto equívoco de la existencia de una obligación constitucional, también absoluta e ilimitada, del concesionario de explotar la actividad minera, siempre y por sobre todo otro interés o derecho. Este supuesto errado constituye el fundamento de la alegación de las actoras de que las normas cuestionadas que impiden que no hay permiso del dueño para catar o cavar en casas o terrenos plantados, infringirían el deber constitucional absoluto e ilimitado de explotar las minas concesionadas. Este es el único supuesto bajo el cual puede sostenerse que el legislador orgánico constitucional no está autorizado para limitar el ejercicio de la actividad minera, a contar con la necesaria autorización del dueño en los terrenos arbolados. Esta errada interpretación constitucional es contraria al tenor, sentido, espíritu e historia de la Carta Fundamental. En efecto, esta no consigna ni un derecho ni una obligación absoluta e incondicionada de catar y cavar por sobre todo otro interés afectado, como se pretende. La norma constitucional en comento, en efecto, luego de establecer que el concesionario debe satisfacer el interés público comprometido en la concesión otorgada, prescribe que su régimen de amparo legal tenderá directa o, comillas, indirectamente al cumplimiento de dicha obligación, contemplando la caducidad en caso de incumplimiento. Es evidente que el texto constitucional mandata al legislador para favorecer, incentivar o estimular la explotación de la concesión, pero sin establecerla como una obligación absoluta. Al contrario, la expresión indirectamente tiene como fin que el legislador aliente la explotación de modo indirecto, como lo hace mediante el sistema de amparo por el pago de una patente, como medio económico para incentivar la explotación de la riqueza minera. Pero no se trata de una obligación absoluta al concesionario, siendo este igualmente sentido que el Tribunal Constitucional le ha reconocido a esta norma de la Carta Fundamental. Consecuentemente, no existe sanción del legislador para el caso que el concesionario no explote la concesión. Y el espíritu del precepto constitucional
es, como también consta en su historia, considerar el riesgo del concesionario en la actividad minera, dejando a su criterio económico los tiempos de explotación. Lo contrario sería, además de antieconómico, una desprotección de la actividad minera. En armonía con lo señalado, no puede sostenerse un derecho y deber propio del ejercicio de la actividad minera superior a todo otro derecho o bien jurídico, como por ejemplo lo serían el medio ambiente, la salubridad pública y la explotación agrícola. En efecto, el inciso sexto del numeral 24 del artículo 19 sujeta a los predios superficiales a las obligaciones y limitaciones que le señala la ley para facilitar la explotación de las minas, sin establecer que un predio superficial deba ser sometido a explotación minera permanente y sin ningún límite. Luego el legislador, en una decisión política legítima, propia de un juicio de mérito, ponderando entre dos bienes igualmente legítimos a la luz de la Constitución, excepcionalmente en casos como el de autos, prefiere proteger la actividad de explotación frutícola por sobre la explotación minera. En segundo lugar, no existe infracción al derecho del concesionario a ejercer actividades económicas. La negativa del dueño del predio plantado con árboles frutales no constituye una prohibición absoluta ni una privación del derecho a desarrollar la actividad minera, sino una limitación constitucionalmente al tenor del propio numeral 21 del artículo 19 constitucional, que consagra el derecho a emprender en el marco de las normas legales que regulen la actividad, lo que implica, como se señaló, la opción válida del legislador de consagrar en los preceptos cuestionados la prevalencia de la actividad agrícola en algunos lugares, quedando en este evento la actividad minera sujeta a la voluntad del dueño del predio superficial. En tercer lugar, no se infringe el contenido esencial de los derechos de propiedad y a emprender. Como se dijo, los preceptos legales impugnados no privan al concesionario de la propiedad de su concesión, sino que limitan legítimamente el derecho a explotarlo. Concluye Agrícola Bauzá haciendo presente en relación con los hechos involucrados en la gestión, que sin perjuicio de que en esta sede constitucional no procede su discusión, lo cierto es que la existencia de plantaciones de árboles frutales en sus terrenos se encuentra del todo acreditada en el proceso. De lo contrario, los preceptos cuestionados no podrían haber sido desde luego aplicados en el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena. Estos hechos además se encuentran fijados de modo inamovible por el juez de fondo, en que, como se indicó, solo se encuentra pendiente resolver el recurso especial de reposición deducido por las sociedades legales mineras en contra de la sentencia de la Corte Suprema que rechazó la casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento. Por resolución de 2 de septiembre recién pasado se ordenó traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista en la tabla de pleno del día de hoy, y encontrándose anunciados debidamente para alegar los abogados de las partes. Es todo, señor presidente. Gracias, señor relator. ¿Alguna puntualización de parte de los abogados de la relación? No, señor presidente. Muy bien. Por las sociedades mineras tiene la palabra el abogado Rodrigo Díaz Valdés por 30 minutos. Muchas gracias, señoría. Bueno, con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de las sociedades legales mineras en la presente acción de inaplicabilidad. En primerísimo lugar, quisiera aclarar que en esta acción de inaplicabilidad no se están replanteando los hechos definidos jurisdiccionalmente, ni se está pidiendo recalificar. Esta acción de inaplicabilidad se basa en un hecho establecido jurisdiccionalmente, que es que los terrenos se encuentran plantados. No hay ninguna duda de ello. Sin embargo, resulta imperioso aclarar cuál es el tenor de los hechos fijados jurisdiccionalmente en la sentencia de reemplazo de segunda instancia. Concretamente, la sentencia de segunda instancia, en el considerando 15, señala que la acción de constitución de servidumbres mineras deducida en auto no puede prosperar, da la obligación de obtener la autorización del dueño del predio, básicamente fundado en las normas legales que impugnamos en auto. Concretamente señala, asimismo, en el considerando 16, que los demás antecedentes alegados en nada alteran las conclusiones precedentes. En conclusión, si uno analiza el fallo de instancia, podrá constatar que se fijó que los terrenos estaban plantados. Existe una contradicción si estaban plantados desde el 2 de mayo o mayo del año 2007 o julio del 2007. Esa distinción es relevante porque la demanda de ampliación se presentó en mayo del 2007. Queda claro que son nogales, pero en ninguna parte habla de la actitud agrícola del terreno. Solamente se refiere a la actitud ganadera del terreno. Y eso es radicalmente importante para los efectos que expondré a continuación. En primerísimo lugar, esta parte respeta, como ya dije, lo establecido en el Tribunal de Instancia. Sin embargo, ha sido determinante en esta instancia
de inaplicabilidad, que el Tribunal Constitucional pueda analizar antecedentes probatorios. Y así lo ha dicho en múltiples fallos, en donde ha señalado, por ejemplo, en el rol 1352, considerando 14º, que la acción de inaplicabilidad, a diferencia de la inconstitucionalidad, requiere precisamente un adecuado conocimiento de los antecedentes fácticos, pues ello permite concluir si la aplicación del precepto en la gestión pendiente produce o no efectos contrarios a la Constitución. Asimismo, en el considerando 15º, que además hace alusión a otra sentencia en donde se repite este considerando, dice que ha sido justamente este carácter concreto de la inaplicabilidad el que ha llevado al tribunal en diversas ocasiones a desestimar requerimientos por no haberse acreditado circunstanciadamente los hechos. Acto seguido señala, se ha sostenido que una acción de inaplicabilidad, los hechos ventilados en la causa, son inevitables de considerar por esta magistratura. En fin, hay innumerables fallos, su señoría, excelentísima, en donde queda claro que el análisis de los antecedentes fácticos son importantes, por cierto, sin alterar aquellos hechos que son fijados jurisdiccionalmente. ¿Por qué hago esta alusión? Porque aquí existen antecedentes fácticos que son de relevancia absoluta. ¿Cuáles son? Y que por lo demás no han sido analizados por el tribunal de instancia, porque ha dicho que lo único que debe hacer es constatar si están plantados y ver si está la autorización. En términos que si está plantado y no hay autorización, no puede otorgar la servidumbre correspondiente. Sin embargo, aquí hay antecedentes fácticos que son de relevancia muy importante para el análisis concreto de la constitucionalidad de esta norma. En primer lugar, quiero citar antecedentes que emanan de la propia contraria. Existe en julio del año 2003 un antecedente acompañado en autos que consiste en una declaración de Agrícola Bauzá solicitando a CONAF que se declare que este predio tiene actitud forestal, señalando únicamente que en ese lugar existen praderas naturales, espinas y matorrales. A esa solicitud, CONAF señala que se reconoce la actitud forestal y ganadera y señala que estos suelos son de clase 7. ¿Qué es esto de la clase 7? Nosotros acompañamos en auto la pauta de estudio de suelos del SAC, que establece estas clasificaciones. Y la clase 7, señala esta pauta del SAC, corresponde a suelos, abro comillas, inadecuados para el cultivo, por ser escarpados, muy delgada su capa vegetal, muy abundante su pedregosidad superficial, etc. Lo que señala el SAC es que los suelos clase 7 son inviables desde un punto de vista agrícola. Posteriormente, solo 3 días antes de la presentación de esta demanda de ampliación de servidumbre, concretamente el 22 de mayo del año 2007, el mismo señor Bauzá, en representación de Agrícola Bauzá, solicita a CONAF la desafectación del predio en relación con su carácter forestal. ¿Y qué es lo que señala? Señala que este predio está en proceso de desertificación, o sea, es tierra desértica, incultivable, lo declara el mismo señor Bauzá. Y el SAC, la CONAF, mediante oficio 179 de mayo del 2007 también, señala que efectivamente así es y vuelve a catalogar el suelo como clase 7, es decir, un suelo incultivable. Lo anterior además está ratificado en los planos Reserva Cora, en donde se clasifican estos terrenos como suelos de clase 7, en el informe técnico en que se basa la CONAF, que es el informe de tranza, en que señala que es inviable cualquier práctica de cultivo, siendo únicamente posible la práctica de crianza de ganado, etc. En conclusión, estos antecedentes aportados señalan que el terreno es absolutamente inviable de ser cultivado y que ese cultivo, esa plantación de nogales pueda fructificar en una actividad económica relevante. Adicionalmente, hemos acompañado más antecedentes en estos autos, concretamente un estudio recientemente hecho por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, que se posesionó en el lugar y en conclusión dijo, si me permiten citar, que el suelo en cuestión, donde se pretende constituir la servidumbre minera, corresponde a un suelo de clase 7, por lo tanto un suelo incultivable, cuyas principales limitaciones son la pendiente, un 35-50%, la profundidad de la capa vegetal, en términos tales que
por las condiciones generales se puede detectar que existe una plantación, esta plantación es irregular, denota precariedad en cuanto a su planificación y diseño, y evidentemente esta plantación es insostenible técnica y económicamente en el tiempo. Constata entonces la Universidad de Chile que hay una plantación, que correctamente fue plantado el terreno, pero que esa plantación es, desde un punto de vista económico, absolutamente inviable. Adicionalmente, hemos acompañado más antecedentes, Su Señoría Excelentísima, que demuestran que cuando Agrícola Bauzá plantó, es decir, o en mayo o en julio del 2007, como señala los hechos asentados en la instancia, ya sabía de la actividad minera. O sea, Agrícola Bauzá va y planta donde sabe que se está realizando una actividad minera. ¿Y dónde consta eso? Consta primero una demanda de indemnización de perjuicios que interpone Agrícola Bauzá contra mi representante por los perjuicios causados por la actividad minera en el mismo lugar. Consta además en un recurso de protección deducido en esa época, en donde señala que además se está afectando por la actividad minera el lugar, recurso de protección que fue rechazado. Consta además en una denuncia de obra nueva, en donde precisamente se dice que esta parte estaría afectando procesos de plantaciones de árboles, en donde es rechazado y obviamente da cuenta que Agrícola Bauzá sabía que había una actividad minera. En conclusión, no es difícil concluir que Agrícola Bauzá va y planta estos terrenos en un lugar que es infértil, que es inviable, y así lo reconoce la propia prueba que hemos presentado que emana de Agrícola Bauzá y de la misma autoridad que ha señalado que estos terrenos son clase 7, es decir, incultivables, y consta además que sabía cuando plantó que se estaba realizando una actividad minera, sabía además que había ya una servidumbre de tránsito ya constituida, por lo tanto se ha expuesto a esa situación de manera clara y deliberada. No corresponde en esta instancia analizar cuáles fueron las motivaciones, pero parece que son bastante obvias cuáles fueron las motivaciones. Además, otros hechos reconocidos, ya donde no estamos en discusión, es que este es un predio que no es cualquier predio. Para su información, Su Señoría Excelentísima, tiene más de 86.000 hectáreas. Yo personalmente no sabía que existían propiedades de esas dimensiones en Chile todavía. Como referencia, el Gran Santiago tiene 72.000 hectáreas. Bueno, aquí se están afectando 100 hectáreas de las 86.000. Y esas hectáreas son clase 7 como la gran mayoría del terreno de Agrícola Bauzá. Por lo tanto, esta parte considera que todos estos antecedentes fácticos que estoy mencionando y que obviamente ha aportado al proceso son de una relevancia radical para el control concreto de constitucionalidad de estas normas, que no pudieron ser analizados en el juicio de instancia porque el tribunal de instancia dijo: a mí solo me empece constatar si están plantados o no los terrenos, y si están plantados, verificar si está la autorización o no. El resto de las consideraciones, como dice el considerando 16 del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, no me empecen. Es decir, no tengo autorización para analizar esas circunstancias. Esas son las circunstancias fácticas, Su Señoría. Vale de paso decir que Agrícola Bauzá no ha acompañado ningún antecedente a este proceso constitucional que contradiga lo que estoy señalando. Por lo tanto, creo que además, siendo antecedentes que emanan de la propia Agrícola Bauzá, pueden sentarse como prueba fidedigna para efectos del control concreto. Dicho esto, Su Señoría Excelentísima, corresponde analizar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. En primer lugar, Su Señoría Excelentísima, nuestra Constitución política reconoce el dominio del titular de una concesión minera y establece expresamente en el artículo 19, número 24, que este dominio se encuentra protegida por la garantía precisamente de este numeral. Lo anterior se ve ratificado por el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que define lo que es una concesión minera como un derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tenga un mismo dueño, oponible al Estado y a cualquiera persona, transferibles, transmisibles, susceptibles de hipoteca y otros derechos reales y en general de todo acto o contrato, y que se rigen por las leyes civiles de los demás inmuebles, salvo lo que señale el Código de Minería.
Además, el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras señala que existe el derecho a explotar la concesión minera y señala con toda claridad que la privación a la facultad de iniciar o continuar la explotación, extracción y apropiación de las sustancias de una concesión minera constituye una privación al dominio. Es decir, la misma Ley Orgánica Constitucional descarta cualquier discusión que podamos tener aquí, si es una limitación o no, la prohibición que se impone con este derecho de veto, sino que la misma Ley Orgánica señala que la privación a las facultades de iniciar esta actividad minera es y constituye una privación al dominio. Adicionalmente, un elemento que nosotros consideramos importante considerar en esta ponderación que deberá realizar este tribunal es el interés público comprometido en la explotación de los yacimientos mineros. Evidentemente aquí hay dos derechos sin colisión. Está el derecho del titular de la concesión minera a realizar la actividad minera y está el derecho del predio superficial, de quien es titular del predio superficial y que se encuentra plantado. Sin embargo, aquí queremos plantear ya la primera diferencia. En la explotación minera existe a nivel constitucional consagrado un interés público de que la explotación de los yacimientos mineros se realice. ¿Qué es lo que señala la Constitución en el artículo 19, número 24, inciso séptimo? Señala, abro paréntesis, sí, la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Además, la doctrina, como por ejemplo el profesor José Luis Sea, ha recalcado este interés público y esta obligación a explotar el yacimiento minero. Señala en su Tratado de Derecho Constitucional, el profesor Sea, que la concesión obliga al propietario a desarrollar una actividad consistente en explorar o explotar o realizar ambas operaciones simultáneamente, porque así lo ordena la Constitución. Y esta misma conclusión llega el profesor Vergara Blanco en su libro sobre derecho minero. Pero a mayor abundamiento, este mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia Rol 2166, que acumuló más de 12 roles, señala en su considerando séptimo que la Constitución, al tratar la propiedad minera, precisa y desarrolla uno de estos principios que se deriva de su función social, a saber, el interés público comprometido en la realización efectiva de las actividades mineras una vez constituida legalmente la pertenencia. Repito, en la realización efectiva de las actividades mineras una vez constituida la pertenencia. Por lo tanto, señoría, no solamente estamos frente a un titular de un derecho de propiedad consagrado en la Constitución, sino que nos encontramos frente a un titular de la concesión minera que tiene la obligación de explotar el yacimiento porque existe constitucionalmente garantizado un interés público comprometido en la explotación. Pues bien, continúa la Constitución en este artículo 19, número 24, señalando que los dueños de los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale. ¿Para qué? Para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de las pertenencias mineras. Y hasta aquí es la única referencia que se hace al dueño del predio superficial y con razón. Se debe otorgar ciertos derechos al titular de la concesión minera, que normalmente no es el titular del predio superficial, para poder desarrollar la actividad. Y eso es precisamente a través de la facultad de catar y cavar, contemplada en las normas impugnadas, en las servidumbres mineras, etc. Y obviamente hace una remisión al legislador de cómo deben ser reguladas. Y en esta regulación, si uno va al Código de Minería, encuentra precisamente una solución legislativa. Y la solución legislativa es que el Código de Minería otorga este derecho al titular de la concesión, reconocido por lo demás la Constitución, de tener una servidumbre minera, pero por otra parte establece ciertas garantías en favor del dueño del predio superficial. La primera garantía, y la más obvia, es la garantía de indemnización, que se le indemnice al dueño del predio superficial todos los perjuicios causados. La segunda garantía es la garantía jurisdiccional, es decir, la servidumbre minera se constituye por sentencia judicial o bien por acuerdo entre las partes.
Y además está la garantía de transitoriedad. ¿Por qué? Porque las servidumbres son esencialmente transitorias y duran mientras sea necesaria para aprovechamiento de la explotación del mineral. Y así, estas garantías son reconocidas en la sentencia 1284 de este excelentísimo tribunal para efectos de entender cómo funciona el régimen de servidumbre minera, y ahí señala que estas servidumbres son de carácter legal, obligatorias, transitorias, no perpetuas, afectas a un fin determinado, indemnizables, etc. Pero a mayor abundamiento, y aquí entramos en el conflicto constitucional propiamente tal, el Código de Minería establece este derecho a veto, contemplado en el artículo 15 del Código de Minería y también el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, ambas normas impugnadas en auto, en la cual, tratándose de terrenos plantados con árboles frutales, y recalco, con árboles frutales, y casas habitación, la facultad de cateo y de cavar se encuentra prohibida, salvo que cuente con la autorización del predio superficial. Es decir, no se puede realizar la actividad sin la autorización del dueño del predio superficial en aquellos casos que el terreno se encuentre plantado o sean terrenos de su casa habitación. Y la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha dicho que esa autorización no es posible de suplir y por lo tanto, constatado que el terreno está plantado, corresponde rechazar la constitución de la servidumbre si no está la autorización del dueño del predio superficial. Pues bien, ¿por qué esta parte señala que esta disposición constitucional es, en primer lugar, en abstracto inconstitucional, pero con mucho mayor fuerza, por los hechos que he señalado anteriormente, con mucho mayor fuerza es inconstitucional en el caso concreto? Pues bien, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado concretamente en el considerando 33 de la sentencia 1284 que el derecho a veto del titular del predio superficial produce la inviabilidad de la concesión. En aquellos casos, obviamente, que nos encontremos ante terrenos plantados o casas habitación. Es decir, este propio tribunal ha señalado que si no se cuenta con esas autorizaciones, la concesión minera es inevitable. Por lo tanto, aquí se ha tomado una decisión legislativa frente a dos derechos en colisión, en donde se ha preferido indudablemente el derecho del dueño del predio superficial. Pues bien, esa decisión legislativa, esta parte la impugna, en primer lugar, en abstracto. ¿Por qué? Porque esta decisión legislativa solamente tiene en cuenta un interés particular y privado, que es el interés del dueño del predio superficial que realiza una actividad agrícola, pero no tiene en cuenta la obligación constitucional antes mencionada de realizar la actividad minera y tampoco tiene en cuenta la obligación que señala la Constitución, que aquí hay un interés público comprometido en la explotación de las minas. Por ende, el primer vicio de constitucionalidad que aparece de manifiesto es que el legislador ha ignorado, al privilegiar el interés del dueño del predio superficial, esta obligación de explotar el yacimiento minero y asimismo el interés público comprometido en la explotación. A mayor abundamiento, si uno analiza la legislación con mucho cuidado, podrá detectar que aquí estamos en primer lugar ante una privación de las facultades del dominio del dueño de la concesión minera que no la va a poder realizar. O sea, cualquier discusión si es privación o limitación, con todo respeto, me parece bizantina, porque es de toda lógica que el concesionario minero que no tiene la servidumbre no puede hacer nada. Por ende, estamos ante una privación, como bien dijo el Tribunal Constitucional, la inviabilidad de la concesión, versus una servidumbre minera que es una limitación al dominio para el dueño del predio superficial que además es inepto para el cultivo y predio superficial que además tiene más de 86.000 hectáreas. Por lo tanto, en la ponderación que hizo el legislador, está prefiriendo en primer lugar una limitación al dominio versus una privación
a las facultades esenciales del dominio. Y eso, sumado además, cuando hay un interés público comprometido, nuestra legislación jamás lo ha hecho. Y no creo equivocarme cuando lo digo, jamás lo ha hecho. Si nosotros analizamos la ley de servicios eléctricos, vemos que no existe ninguna posibilidad de oposición al dueño del predio superficial. Lo mismo respecto a la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, el DFL 294 de Obras Públicas, la ley de Caminos, la ley del Servicio Agrícola y Ganadero. Jamás el legislador ha preferido una privación por sobre una limitación, y mucho menos cuando existe un interés público comprometido. Y repito, la Constitución es clarísima en señalar que en la explotación de las minas hay un interés público comprometido. E incluso más, Andrés Bello, ya en el año 1857, tenía claro esto cuando impone las servidumbres legales obligatorias, como podría ser la servidumbre de tránsito. Cuando estamos frente a un terreno ciego y su titular no puede entrar, es decir, no puede ejercer las facultades propias del dominio, el dueño del predio colindante debe, y no tiene otra alternativa, debe dar la servidumbre legal. Y esto está contemplado expresamente en el artículo 847 desde el año 1857. Por lo tanto, la diferencia y la entidad de la afectación de los derechos es clarísima cuando uno compara una privación absoluta, la inviabilidad, como señala este tribunal, versus una limitación al dominio. Por cierto, que esto afecta el derecho a propiedad del titular de la concesión minera y obviamente se constituye en una privación a sus facultades de uso y goce de la concesión. Además, se traduce evidentemente en una prohibición absoluta de desarrollar una actividad económica lícita, cuál es la actividad minera, y es evidente que así sucede porque, como bien dice el tribunal, lo repito ya por enésima vez, es inviable la concesión minera sin su servidumbre, y aún más con un interés público comprometido. Y además hemos dicho que constituye una infracción grave al artículo 19, número 26, por cuanto esta legislación está afectando el núcleo, la esencia del derecho de dominio de mi representada respecto a su concesión minera, la cual jamás podrá explotar y obviamente quedará a la merced de Agrícola Bauzá, que ella la ejerza, porque aparentemente ya con esta plantación de estos nogales o nogalitos, ya nadie va a poder realizar ninguna actividad minera en ese sector. Ya en el caso concreto, analizando la constitucionalidad de esta norma desde el punto de vista concreto, la verdad que el desequilibrio es aberrante. Y es aberrante por las razones que expusimos con todos los antecedentes probatorios que acompañamos y que en nada contradicen la instancia. Es aberrante porque el mismo Bauzá reconoció, no una, sino que en dos oportunidades, que son terrenos desérticos. Porque es un terreno de una extensión sideral, en donde estas 100 hectáreas tienen la misma calificación que la gran mayoría del terreno. Y a mayor abundamiento, quiero exponer aquí, no una situación de abuso del derecho, sino que quiero exponer algo que tiene un impacto constitucional importante. ¿Qué pasa cuando el titular de un derecho, en este caso, el titular del predio superficial, sabiendo que está en colisión su derecho con el titular de la concesión minera, sabiendo además que está realizando actividades propias de catar y cavar porque el terreno era inculto, toma la decisión de ir y plantar en el terreno, sabiendo que estaba en la concesión minera, ya habiéndose otorgado una servidumbre de tránsito, habiendo demandado perjuicios por esa actividad minera con anterioridad, va y se pone en una situación unilateralmente, conscientemente. ¿Para qué? La razón es obvia, pero desde un punto de vista constitucional no puede tener el mismo amparo constitucional el derecho de propiedad del titular del predio superficial cuando incurre precisamente en una conducta a sabienda que está obviamente en colisión con otros derechos. Este no es el caso que llegue una empresa minera a una plantación y a un viñedo que está en plena producción y quiere instalar sus máquinas y hacer sondaje. No es el caso. No ha sido el caso y así está claramente acreditado en auto. Por esa razón hemos manifestado una y otra vez que esto constituye una seria privación a las facultades del dominio del titular de la concesión minera, que son evidentes en el caso concreto, que el desequilibrio y el balance se rompe absolutamente en una correcta ponderación de estos dos derechos en disputa cuando se analiza la entidad de la afectación de uno
y otro derecho. Una limitación de 100 hectáreas en un predio gigante. Una limitación al dominio que solamente va a entorpecer ese ejercicio, jamás privarlo, que es indemnizable, que se establece jurisdiccionalmente y que además es en un terreno absolutamente infértil, inculto. Y por otra parte, mi representada, que no va a poder realizar jamás la actividad minera, una inversión que ya lleva 300 millones de dólares, que, dicho sea de paso, tiene toda la impresión de que todos los sondajes y actividad que ha realizado va a ir en beneficio de Agrícola Bauzá, si es que en definitiva no logramos obtener la inaplicabilidad de estas normas. Ahora bien, algunas respuestas precisas y concretas para terminar mi alegato a las alegaciones de Agrícola Bauzá en su contestación. Primero, señala que el derecho de propiedad del concesionario minero no es un derecho absoluto y limitado. La verdad es que tiene absolutamente toda la razón. No merecería alegar en estrados si tuviera la capacidad de plantear tajantemente que el derecho al concesionario minero es ilimitado. No lo es. Por cierto que no lo es. Está sujeta a las normas de seguridad, de policía, ambientales, etcétera. No es un derecho ilimitado. Lo que hemos planteado aquí, y queremos que la contraparte entienda, es una colisión de dos derechos. El derecho de propiedad del dueño del predio superficial y el derecho de propiedad del dueño de la concesión minera. Hemos planteado conceptos de privación versus limitación en un caso, de interés particular exclusivo del dueño del predio superficial versus un interés público comprometido. Hemos señalado, además, las características concretas del terreno. Por lo tanto, no consideramos correcto que la contraparte venga a plantear que fundamentamos nuestra inaplicabilidad en un pseudo derecho absoluto del concesionario minero. Todo lo contrario, pareciera que son ellos que creen que el dueño del predio superficial tiene un derecho absoluto en términos de llegar cuando quiera, en plena desarrollo de actividad minera, a plantar en el lugar para, obviamente, bloquear la constitución de la servidumbre minera. El segundo argumento de la contraria señala que el concesionario minero no se priva de su concesión por no tener los permisos del dueño, ello porque requiere de una servidumbre que el legislador limita. Es correcto, si lo que queremos plantear aquí es que el que lo limita es el legislador, no el constituyente, es el legislador quien está limitando. Y corresponde que la ley tenga un control de constitucionalidad. Veamos con claridad que cuando el constituyente quiso prohibir una actividad minera, lo dijo expresamente en la Constitución. Estableció cuáles sustancias no eran concesibles, respecto de qué actividades no se podía realizar la actividad minera, lo dijo expresamente. Por lo tanto, esta limitación la impuso el legislador, y es el legislador el que hizo la ponderación. Por eso importa el análisis en abstracto, y aún más importa el análisis en caso concreto, dada la evidencia contundente que hemos presentado, y que por lo demás, repito, jamás ha sido contradecida por Agrícola Bauzá. También Agrícola Bauzá, en tercer lugar, niega que exista esta obligación de explotar y la verdad que realiza un interesante análisis de lo que es el régimen de amparo minero, ya estableciendo que el amparo es únicamente el pago de la patente, fundamentado en este régimen que debe tender directa o indirectamente, como dice la Constitución, a la explotación minera. Pero la pregunta es, ¿por qué existe entonces la patente? La patente existe porque existe la obligación de explotar. ¿Por qué si no pago la patente caduca mi derecho? Porque la patente tiene por objeto incentivar a la explotación. Y la verdad que el constituyente pensó que debía dar alternativas al legislador y eran bastante lógicas las alternativas. Una empresa minera puede tener varias concesiones mineras, puede tener capital para explotar una, no otra, verá cómo desarrolla su actividad, pero evidentemente la existencia de la patente tiene por causa la existencia de una obligación, que es explotar el yacimiento minero, y tiene por causa la existencia de un interés público comprometido. Además, también me parece un error de la contraria que crea que nosotros fundamentamos nuestro recurso de inaplicabilidad únicamente en la existencia de este interés público y esta obligación de explotar. Hemos sido reiterativos en que vemos aquí una decisión legislativa que en el caso concreto es aún peor, que prefiere una limitación versus una privación, que en definitiva está afectando el derecho de propiedad en su esencia, vemos que está impidiendo completamente el desarrollo de la actividad minera, no solamente nos hemos referido únicamente a hacer ese argumento. Tampoco, como señala la contraria, esto llevaría a resultados absurdos que se podría realizar la actividad minera en casa-habitación. Nosotros no hemos impugnado esta disposición respecto a la prohibición en la casa-habitación, porque evidentemente no es nuestro entender, aquí no ocurre, pero
honestamente creemos que hay otros bienes jurídicos a analizar, como el derecho a la intimidad. O sea, aquí no es solamente el derecho a propiedad y una actividad minera, perdón, una actividad agrícola que realiza el dueño del predio superficial. Hay otros bienes jurídicos, por lo tanto, no veo qué resultado absurdo puede producir. Ya para ir terminando, Agrícola Bauzá hace gran mella del fallo ROL 1284, el que efectivamente muchas veces utiliza el término limitación para referirse al derecho a veto. Pero también no debemos olvidar que ese mismo fallo se refiere tangencialmente al derecho a veto. Lo que se sometió a la decisión del Tribunal Constitucional fue la solución más bien de una institución que es la servidumbre transitoria, y se analizó con mucha claridad y con mucho celo todo el régimen, y la verdad que se analizó de manera muy correcta. Sin embargo, dice con total claridad que aquí se produce la inviabilidad de la concesión, habla de los regímenes y garantías de amparo que tiene el titular del predio superficial, y obviamente un fallo que va a ilustrar mucho en esta situación, pero no es esta situación. En ese recurso no se plantearon todos los antecedentes de hecho que aquí se están planteando, no se está planteando la situación concreta que aquí se está planteando, y son reiterados los fallos de este excelentísimo tribunal, en donde ha dicho que ese tipo de sentencias que hace estas referencias en ningún sentido son vinculantes, solo por referencia al ROL 549, 664, 781, 755, y podría estar mucho rato señalando cuántas veces el tribunal ha dicho que cada causa se analiza en su mérito y de acuerdo a los antecedentes, en este caso de inaplicabilidad que ha presentado esta parte. Para terminar, al final, Agrícola Bauzá esboza que todo lo que hemos planteado aquí podría haber sido una discusión legal, porque la Corte Suprema estaría facultada para detectar este abuso del derecho, porque básicamente ellos mismos, y se lo agradezco, califican esto como un abuso del derecho, en el caso de darse los supuestos fácticos, pero ya está sentado que no hay ninguna duda respecto a los supuestos fácticos. Bueno, el abuso del derecho es un tema que corresponde únicamente desde un punto de vista de legalidad, hay que analizar la buena o mala fe, en definitiva, y lo peor es que Agrícola Bauzá ha dicho reiteradamente, y está en la cita de AFOJA 283, 271 de la gestión pendiente, es que Agrícola Bauzá siempre señaló que el juez de instancia ni siquiera puede mirar estas consideraciones. O sea, el juez de instancia tiene que únicamente constatar si está plantado o no y dar la concesión. No analiza consideraciones de abuso del derecho, y lo dice reiteradamente, pero ahora la creatividad los lleva a decir que el juez de instancia podría analizar situaciones de abuso del derecho. Hay una evidente contradicción, pero más allá de eso, el Tribunal Constitucional está llamado a analizar la inaplicabilidad en relación con la Constitución, y lo que acá se ha planteado es un conflicto entre dos derechos que debe solucionarse al amparo de la Constitución. No se ha planteado una situación de abuso del derecho. Ustedes han visto, no jamás he mencionado ni siquiera la intencionalidad que pudo haber tenido, aunque es bastante lógica la intencionalidad que tuvo, pero me he referido únicamente a un conflicto, a una colisión de derechos, en donde evidentemente el desequilibrio en contra del dueño de la concesión minera es aberrante. En mérito de lo anterior, su señoría excelentísima, solicito se declare la inaplicabilidad de los preceptos impugnados. Muchas gracias. Por Agrícola Bauzá tiene la palabra el abogado Jorge Correa Sutil por 30 minutos. Muchas gracias, presidente. Con su venia, alego esta causa solicitando se rechace el recurso de inaplicabilidad interpuesto. Excelentísimo señor, como señaló el relator, la gestión pendiente comenzó en mayo de 2007. Llevamos entonces 6 años y medio en que la recurrente en esta instancia viene insistiendo que estos terrenos son inaptos para el cultivo, en que aquí ha habido un abuso del derecho, en que esto va en contra de la teoría de los actos propios, en que aquí hay un fraude a la ley, porque se trata de un terreno desértico, y porque ha habido una maniobra que hoy día dice no se puede calificar, pero que obviamente califica. Ha sido una plantación instrumental con el solo objeto de evitarle que pueda hacer la explotación minera, y luego agrega, sin calificar naturalmente las intenciones, pero dice que esto va a terminar en las actividades mineras de Agrícola Bauzá. Excelentísimo señor, son 6 años y medio en que la contraria no ha podido acreditar estos hechos en la instancia donde se acreditan estos hechos. Si su señoría excelentísima lee el recurso de casación, verá que los primeros 10 minutos de alegato, todos los referidos a la gestión pendiente, son una copia fiel
de aquello que se alega ante la excelentísima Corte Suprema, sosteniendo de que no se consideró en la sentencia de la instancia todas estas circunstancias que ahora invoca en esta oportunidad y que ciertamente no ha podido acreditarlas. La contraria destaca que ha habido un silencio de mi parte respecto de las pruebas. En esta instancia ha habido un silencio respecto de las pruebas. A mí no se me ha concedido una citación respecto de los documentos que se han acompañado con esta fecha. No se ha abierto una instancia de observaciones a la prueba, y es obvio que así ocurra, porque ciertamente se pueden tener en consideración los hechos de la instancia, pero los hechos de la instancia acreditados en el proceso. Porque este excelentísimo tribunal, supongo yo, no va a entrar a la discusión de cuándo fueron plantados los nogales en condiciones de que hay informes periciales que dicen cuándo fueron y que convencieron a los jueces de la instancia. Excelentísimo señor, ciertamente el precepto legal se puede prestar para abusos, pero el contrario también se ha prestado para abusos. Y hay casos notorios en la historia de Chile en los cuales se han pedido concesiones mineras en lugares donde se van a hacer caminos con el solo afán de obtener una ganancia. Pero del hecho de que pueda abusarse del ejercicio de un derecho no se sigue que en este caso se haya abusado. Eso tendría que probarse en la instancia y ciertamente está alegado en instancia de casación. No se sigue que la norma sea inconstitucional y no se sigue que los jueces no consten con facultades e instrumentos para evitar estos abusos. Excelentísimo señor, son 6 años y medio de ofensas gratuitas llevadas a cabo paralelamente con intentos de negociaciones que mi parte ha terminado por desestimar completamente porque ya está cansada de que se le hagan imputaciones públicas y en privado se intente una negociación. Excelentísimo señor, Agrícola Bauzá, no con ese nombre, pero la familia Bauzá está en Chile desde 1917. Se ha plantado allí donde diversos informes se le han dicho que está trabajando en tierras desérticas. Y es bien conocida la producción de frutas y de alcoholes que Bauzá ha logrado producir en Chile. No se trata de un especulador, no se trata de un minero. Excelentísimo señor, son 6 años y medio de actividad y todo lo que queda pendiente es un recurso de reposición respecto de una casación que la Corte Suprema estimó ya que no tenía fundamento suficiente y que ciertamente va a resolver esa reposición respecto de si tenía o no tenía fundamentos pendientes en el pasado, sin consideración alguna con respecto de la sentencia que se dicte en esta instancia. Y el recurso de casación, si se llegare el recurso de reposición a acoger el recurso de casación, tampoco podrá considerar la norma que aquí pudiere declararse inaplicable. Más aún, si se declarara inaplicable la norma, mal podría infringirse, como sostiene la contraria en ese recurso de casación. Entiendo entonces que estamos discutiendo solo respecto de la eventualidad de una sentencia de reemplazo. Excelentísimo señor, esta parte no ha querido entrar en negociaciones, segura como está que le asiste la razón y que en esta instancia se le condenará no solo al rechazo del requerimiento, sino también en costa, porque las normas legales impugnadas no son otra cosa que un razonable equilibrio entre dos derechos de propiedad igualmente amparados constitucionalmente. Ciertamente, excelentísimo señor, la fórmula podría ser otra, la contraria la califica de aberrante por desequilibrada. Tendría que calificar de más aberrante la que existe en el Perú, donde no se puede catar ni cavar en terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso del dueño. Tendría que, tal vez, no sé si es más laxa o no, pero en Colombia la fórmula es que no se puede catar y cavar sin permiso del dueño a las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares, dice la regla colombiana. Y así diversos países de América Latina, luego del reino de la legislación de India, fueron optando por distintas fórmulas en este equilibrio entre la explotación agrícola y particularmente frutal y la minera. Un mínimo de deferencia al legislador obliga a respetar esta opción. La alternativa contraria, el sostener que la Constitución resuelve esto, no solo implica torcer el tenor y sentido del texto constitucional que voy a analizar naturalmente, sino también exorbitar la finalidad de una carta fundamental a cuestiones que están lejos de su alcance y que son enteramente propias de una definición legal. Excelentísimo señor, si los conflictos entre propietarios no se pueden ser resueltos por el legislador porque están resueltos por la Constitución, tendríamos de verdad la Constitución más extensa y minuciosa del mundo. Y la Constitución chilena no ha hecho eso.
resultaría difícil explicar que una carta fundamental que no permite al legislador optar legítimamente entre preferir la explotación frutícola o la explotación minera es una carta fundamental. El legislador no ha hecho recientemente esta opción tampoco, excelentísimo señor. Es la regla del Código de Minería de 1874. No era la regla del Código de la legislación de Indias, que para recaudar para el rey, en la búsqueda de minerales fundamentalmente, para eso se hizo la conquista, ¿no es cierto?, establecía un derecho absoluto a condición de que se le concediera un quinto al rey. Pero desde 1874 que vienen fijándose esta misma regla, lenguaje más, lenguaje menos, es la regla del Código de 1874, es la regla de 1930, es la regla del Código de Minería de 1932. Y es una regla que este excelentísimo señor ha declarado justificado y consecuente con la Carta Fundamental. Excelentísimo señor, el fallo del rol 1284 no solo dice que esta es una limitación al ejercicio del derecho como se ha destacado, no solo dice que queda inhabilitada la explotación en ese terreno, lo que es obvio, sino que además dice que esta es una decisión justificada del legislador y es una decisión consecuente con la Constitución. Me refiero a los considerandos 32 y 35 de ese fallo. No se estaba examinando esta disposición, no se estaba examinando la constitucionalidad de esta disposición legal, se estaba examinando, entre las mismas partes por lo demás, el derecho del concesionario minero a extender su servidumbre. Y este excelentísimo tribunal consideró que no era inconstitucional el derecho a extender la servidumbre porque el propietario minero tenía muchos otros derechos que invocar, y entre ellos estos de impedir si había plantación frutal. Y entonces analizó estas disposiciones y dijo que, considerando 32, que la justificación de este régimen radica en que, citando a Vergara Blanco, son tan grandes los perjuicios que se pueden ocasionar catando y cavando en esos lugares y tan inseguros los resultados que solo el dueño del suelo puede consentir tal investigación. Y luego de decir cuál era la justificación, basándose en la doctrina nacional, que la ha reiterado incansablemente, dijo que esto, considerando 35 del fallo, ello es consecuente con la Constitución. Esta dispone que las concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese. La ley, por tanto, puede establecer limitaciones a las concesiones. Eso es lo razonado por este tribunal, por eso dijo que era consecuente con la Carta Fundamental. Entonces, lo que está en discusión aquí, y ciertamente es una discusión que puede abrirse, no digo que no, es una discusión contra un razonamiento expreso de un fallo de este excelentísimo tribunal del rol 12.000 que ya he citado. 1284. Estuvo errado en esa oportunidad este excelentísimo tribunal al considerar que las normas ahora impugnadas constituyen una limitación y no una privación del dominio, como dijo en 4 oportunidades. Al calificar las normas que ahora se impugnan como justificadas o razonables, se equivocó este excelentísimo tribunal al razonar que eran consecuentes con la Carta Fundamental. Me abro a esa posibilidad y entro a examinarlas. Se sostiene que esas normas infringen el derecho de propiedad, el derecho de dominio del titular sobre su concesión minera. Eso es lo que alega la contraria en primer lugar. Porque él es titular de una concesión, porque tiene derecho de dominio sobre ella, porque legalmente, y no constitucionalmente, advierto, el concesionario tiene derecho a pedir servidumbres para explotar, incluyendo la facultad de catar y cavar. Pero para sostener esta tesis, para sostener que ha sido privado del dominio, es necesario sostener inevitablemente, que el derecho de propiedad no está sujeto a límites. Nos dice la contraria que eso no es lo que está alegando. Oh, de acuerdo, entonces tiene que sostener al menos que su derecho de propiedad es constitucionalmente superior al que tiene el propietario superficial. Y, además, que el derecho de oposición infranqueable del propietario superficial que tiene plantaciones frutales le priva de su derecho de propiedad. Estas 3 afirmaciones son falaces. El derecho de propiedad del concesionario, primero porque el derecho de propiedad del concesionario no otorga un derecho absoluto. Entiendo que esa discusión se ha suprimido, pero quiero con todo referirme a ella, porque en primer lugar el dominio del titular
conforme a la Constitución de la concesión minera, está protegido por la garantía constitucional de que trata este número, dice el 1924. Y este número, en su inciso segundo, dice que la ley puede establecer el modo de usar, de gozar y las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social. O sea, es la ley la que debe determinar cuáles son los derechos que concede el derecho de propiedad. Y agrega en específico respecto de las concesiones mineras que dichas concesiones, las de explotación y de explotación, conferirán los derechos, no otros, no los que están, si estuvieran todos conferidos en la Constitución no necesitaríamos esta disposición, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánico constitucional. Constitucionalmente, entonces, el derecho de propiedad del concesionario minero debe, 1, usarse y gozarse no en términos absolutos, sino en la forma que establezca la ley. 2, la misma ley puede someter esa propiedad a limitaciones y obligaciones. Y 3, la propiedad no confiere otros derechos que los que establezca la ley de carácter orgánico constitucional. Si esas son las normas sobre la propiedad minera, entonces, ¿cómo puede el legislador, en razón de la función social de la propiedad, considerar una prevalencia de la explotación frutal cierta sobre una minera incierta? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Dónde está la prohibición o esa preferencia de la Carta Fundamental de una explotación sobre otra? La recurrente nos dice que esto está en el inciso séptimo, en cuanto establece que la concesión minera obliga al dueño a realizar y aquí hay un interés público comprometido. Me voy a hacer cargo en un minuto de esas dos afirmaciones que me parecen las centrales de la alegación. Pero quiero destacar, quiero inferir, quiero concluir que la Carta Fundamental no otorga al concesionario minero derechos absolutos a explotar su yacimiento de modo que le parezca y sin sujetarse a obligación alguna. No le otorga otros derechos que los que la ley le establece. Eso dice la Constitución. Y no le ha otorgado nunca al propietario de la concesión minera derecho a catar y cavar en terrenos arbolados. Nunca. Entonces, para sostener que ha sido privado de su propiedad, es necesario que haya tenido esa propiedad. Y esa propiedad nunca la tuvo, porque su concesión nació con el derecho a pedir una servidumbre, con el límite de no poder hacerlo en terrenos que estuvieran arbolados. Así nació el derecho de la contraria. ¿De qué puede ser privado alguien cuyo derecho nació de esa forma? Si la privación requiere que un derecho se tenga y luego se quite. Eso es el sentido de la palabra privación. A nadie se le priva de un derecho que nunca tuvo. Así lo explica Vergara Blanco. Dice, la legislación minera contempla diversas limitaciones al ejercicio de los derechos mineros, principio que ya se lee desde el propio texto constitucional. Está leído en el propio texto constitucional que hay limitaciones a estos derechos y que no otorga otros derechos que lo que la ley le establezca. Lo dice por lo demás la propia ley orgánica de concesiones mineras. En consecuencia, el requerimiento incurre en un error jurídico ostensible, sostiene esta parte, al suponer que en razón de existir un derecho de propiedad, una limitación legal constituye un acto que infringe la Carta Fundamental por cuanto le priva de la titularidad del dominio que nunca tuvo. Segundo, porque el propietario no se ve privado de su concesión. Excelentísimo señor, su concesión nació limitada, como acabo de decir. Puede seguir usando, gozando y disponiendo de ella con las mismas limitaciones y con las mismas obligaciones con que la adquirió. Su derecho de catar y cavar fue siempre contingente a obtener una servidumbre, y esa servidumbre siempre estuvo sujeta a la limitación que ahora discutimos. Dice Vergara Blanco, las servidumbres no nacen conjuntamente con la concesión minera, sino solo surge el derecho a constituirlas, aspecto ese que tiene indudables consecuencias jurídicas en cualquier conflicto entre el propietario del suelo y el concesionario minero. Eso es el conflicto que hoy día existe. En esas condiciones, excelentísimo señor, no puede sostenerse que el concesionario minero se haya visto privado de la propiedad sobre su concesión por el hecho de no habérsele concedido la extensión de una servidumbre en razón de una legítima limitación que estaba establecida por la ley con antelación a la constitución de su concesión. Y en tercer lugar, no hay privación de dominio porque no estamos frente a la privación de un derecho, sino frente a una limitación del derecho. Lo dijo 4 veces el rol 1284 y lo dijo con razón, por las razones que ya ha expuesto. Entonces, mal puede la requirente pretender que lo que constitucionalmente es y ha sido reconocido por este máximo intérprete de la Constitución como una limitación de los derechos del concesionario minero, sea ahora una privación de tales derechos.
Ya que no hay alegación de derechos absolutos, creo que no se puede hablar de privación de propiedad. Y entro a la segunda alegación. Los preceptos legales impugnados no infringen lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental. Se sostiene que aquí habría una infracción porque hay una obligación constitucional a desarrollar, a explotar y explorar. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Y para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Excelentísimo señor, habría que sostener también, creo yo, que la obligación de explotar es absoluta o incondicionada, que está en la Constitución y que no tiene límites, o que el interés jurídico en la explotación es superior al interés jurídico en preservar la explotación frutícola. Ambas afirmaciones necesarias al requerimiento son enteramente falaces. Excelentísimo señor, la Constitución no obliga a explotar. La Constitución dice que las obligaciones de la ley expresa que tendrá el carácter... La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público. No dice que debe explotar, dice que debe desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público. Pues bien, ¿cómo ha entendido el legislador esa satisfacción del interés público? De la manera que la Constitución se lo permitió. La Constitución le dijo a reglón seguido que la propia Constitución, la ley establecerá, su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esta obligación. Entonces el legislador, razonablemente, ha entendido que esa actividad necesaria consiste en el pago de una patente. En el entendido que el pago de una patente incentiva, motiva, impulsa a desarrollar la actividad minera a menos que hayan otras razones poderosas, ¿no es cierto?, y se prefiera pagar la patente y no explotar. Pero la Constitución no dice que se debe explotar. Excelentísimo señor, el régimen de amparo no obliga a explotar, obliga al pago de una patente. Si fuera absoluta la obligación de explotar, el sistema de amparo habría que necesariamente declararlo inconstitucional, porque el régimen de amparo no habría entendido la obligación que la Constitución establece de explotar. Y entonces este excelentísimo tribunal, a reglón seguido, tendría que necesariamente, a menos que quisiera romper las reglas de la armonía y de la lógica en sus fallos, tendría que necesariamente declarar que el régimen de amparo es contrario a la Constitución. Y tendría que hacerse cargo, de paso, de la expresión indirectamente. Que toda la doctrina nacional, incluyendo a José Luis Sea, que dice yo preferiría un régimen que permitiera la explotación, pero luego reconoce expresamente, está citado en mi contestación, luego reconoce expresamente que este régimen de amparo está tolerado por la Constitución bajo la voz indirectamente. Y habría que hacerse cargo de la voz indirectamente. Y darle un sentido que no fuera el sentido que el legislador ya le dio, y que parece bastante razonable, y que habría que hacerse cargo de la historia del establecimiento de la Constitución, que puede importarnos mucho, poco o nada, pero que cuando se discutió la Constitución, la voz indirectamente se puso precisamente con el fin, con el objeto, con la finalidad de permitir que el legislador estableciera un régimen de amparo que no obligara. Cuando a uno está obligado hay una sanción si no se realiza, pues yo no conozco ninguna sanción para quien no explote, ninguna, no existe. Entonces, excelentísimo señor, el legislador ha entendido que no hay una obligación jurídica de explotar y lo ha hecho en su régimen de amparo, que tendría que caerse si este requerimiento fuera estimado por las razones que he expuesto. La inconstitucionalidad del régimen de amparo tendría que dictarse, no obstante que el inciso sexto del numeral 24 sostiene que el propietario superficial está sujeto a las obligaciones y limitaciones para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de las minas. Excelentísimo señor, si seguimos la lógica de la contraria, la Constitución es absurda en esta regla. ¿Por qué tendría, si siempre hay el propietario superficial, tiene que respetar, si ese hubiera sido el sentido de la Constitución, que siempre el propietario superficial tiene que respetar al concesionario minero, entonces no es necesario que la Constitución diga que el legislador establecerá las facilidades y obligaciones y limitaciones que el predio superficial debe sufrir. El legislador debe establecerlas, dijo la Constitución. ¿Por qué?
porque la Constitución no ha definido una fórmula que típicamente es una fórmula política de cálculo, de ponderación, como se ha reconocido aquí, razonable entre dos explotaciones. Una cierta, ¿no es cierto?, la frutícola. Otra que a lo mejor puede dar más ganancias, pero incierta, como la minera. Esa es la opción del legislador. Y la opción del legislador está plasmada en el texto constitucional. La opción del constituyente, permitiéndole esto, está plasmada en la Constitución, en las expresiones de que el legislador establecerá las obligaciones y limitaciones. No diciendo que deberá establecer todas las obligaciones y limitaciones. No necesitaríamos legislación. Sería inconstitucional también la norma que prefiere los terrenos edificados a la explotación minera. Se nos dice, excelentísimo señor, que eso no es lo que está en discusión en este recurso de inaplicabilidad, que el recurso de inaplicabilidad declara solo respecto de esta causa y que aquí no hay terreno. Está bien, todo eso es correcto. Pero si la lógica de la Constitución es que hay un deber de explotar, ¿cómo vamos a soportar luego que el legislador establezca incondicionado que el legislador no puede limitar? ¿Cómo vamos a reconocer luego que el legislador puede limitarlo respecto de las casas de habitación? ¿Con qué lógica hacemos esa distinción? Si la Constitución obliga también respecto de las casas. A menos, y de los cementerios indígenas, y de los sitios arqueológicos, y de lo que cada uno imagine, respecto de todo. A menos, excelentísimo señor, claro, que estemos suponiendo que es sabio que el legislador no pondere respecto de las casas. Y que en cambio que es sabio que pondere respecto de las casas, pero que no es sabio que pondere porque ha hecho un mal equilibrio entre los terrenos frutales, porque debiera valorar más la explotación minera. Pues bien, ese es un juicio político. Ese no es un juicio jurídico, ese no es un juicio constitucional, por Dios. Ese es un juicio medioambiental, de economía, de quién otorga más trabajo, de quién paga más impuestos, de qué sé yo qué. Y la fórmula chilena puede ser mañana la fórmula colombiana o la peruana, dentro de los derechos que el legislador tiene. Si la tesis prima, yo no veo cómo se puede sostener de que se puede no explotar luego, cuando no sea económico hacerlo, cuando no hayan permisos medioambientales, cuando no haya recepción de obras, cuando no hay una obligación constitucional de explotar siempre. La Carta Fundamental no establece una obligación perentoria y absoluta de explotar, sino que tiene el sentido de obligar al legislador a favorecer, a incentivar esa explotación. Y así lo ha entendido el legislador, pero sin obligarlo perentoriamente, ni menos como un deber absoluto que no conozca límites. Excelentísimo señor, tampoco se ha visto vulnerado el 19, número 24, inciso séptimo, porque el interés en la explotación minera no es constitucionalmente superior al interés en la explotación frutícola. Y con esto ya voy terminando. Sostiene el requerimiento que el interés en la explotación minera sería superior al interés en la explotación frutícola, ya que, uno, figuraría expresamente en la Carta Fundamental el interés en la explotación minera y no el interés en la explotación frutícola, cierto. Uno sería un interés público y el otro privado. Que la Carta Fundamental declare que hay interés público en la explotación minera no quiere decir, no se sigue, ahí hay un salto lógico imposible, hay una falacia, no quiere decir que ese interés sea superior a otros. Quiere decir que hay un interés en la explotación, punto. No es superior a los intereses de policía, no es superior a los intereses de seguridad, no es superior a los intereses medioambientales, y no es superior a los intereses de terceros, constitucionalmente. Puede serlo legalmente, claro. Solo quiere decir que la concesión minera no puede obtenerse para la inactividad. Así lo enseñan los profesores de Derecho Minero. No puede obtenerse para la inactividad. Pero no porque sea superior a otras explotaciones, ni siquiera obliga a la actividad, la promueve. El interés en que haya explotación minera no es más público tampoco que la explotación frutícola. ¿Por qué? Una y otra son efectuadas por privados por interés de lucro. Supongo yo, ¿no? No es Codelco. Uno y otro acrecientan la riqueza nacional.
Exportamos cobre y exportamos fruta también. La frutícola es más cierta, la minera es más incierta y a lo mejor más lucrativa, depende del alias, del azar. Uno y otro generan trabajo, uno y otro pagan impuestos. ¿Por qué la actividad minera tiene un interés público y la frutícola no? Yo no lo entiendo. Resulta antojadizo sostener que uno sea superior al otro. El equilibrio entre ellos, excelentísimo señor, es una típica materia de decisión legislativa. Por último, los preceptos legales impugnados tampoco infringen lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 19, número 21 de la Carta Fundamental, porque este permite desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que la regulen. Respetando las normas legales que la regulen. Y las normas legales que regulan las actividades prohíben efectuarla en ciertos lugares. No se puede edificar al lado de un aeródromo. No se puede vender cigarrillos al lado de un colegio, mal que le pese algo. No se puede. Privación del dominio, no. No. Cuestiones de política pública. Excelentísimo señor, termino entonces mi alegato sosteniendo que el análisis de las normas constitucionales invocadas demuestra más allá de cualquier duda razonable que no hay vicio alguno de inconstitucionalidad en caso de aplicarse los preceptos, y no lo hay ni en abstracto ni en concreto. Las alegaciones en concreto han sido hechas en la casación y han sido desestimadas en la casación. El legislador no ha hecho otra cosa que balancear o ponderar en un juicio de mérito típicamente político entre dos bienes constitucionalmente del mismo valor como son la explotación frutal y la minera, haciendo primar uno u otro según circunstancias que son propias de cálculos prudenciales y no jurídicos y menos constitucionales. Por todo ello, solicito el rechazo con costas del recurso de inaplicabilidad interpuesto. Muchas gracias. Muy bien, señora ministra, señor ministro, preguntas a los abogados. ¿Ninguna? Señor presidente, ¿puedo hacer una aclaración únicamente de hecho? De una hecho, alusión, sí, nada por más favor, que de hecho. de hecho. El señor Correa hizo una afirmación que es correcta cuando dijo que estos antecedentes probatorios han acompañado a la gestión pendiente, pero dijo algo que no es correcto, que esto fue resuelto por el tribunal. El tribunal dijo específicamente que no puede entrar estos antecedentes y de hecho la Corte Suprema verificó que no estaban los permisos y declaró inadmisible la casación por eso mismo, o sea, siendo muy tajante con los hechos. Eso fue lo que sucedió. Correa. Excelentísimo señor, pido la lectura del recurso de casación, que también ha sido desestimado. Muy bien. Lo vamos a leer arriba.